Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar ya con la parte de redes neuronales. Entonces, pues para esto, antes que todo, partimos de lo siguiente. Entonces, todo el mundo sabe que la inteligencia artificial últimamente está mandando la parada, ¿sí o qué? Y eso pues es algo, lo último en guaraches, como uno diría. Y están pues digamos teniendo mucha aplicación en diferentes campos. Entonces lo que vamos a ver en este momento es la parte digamos teórica, pero de una forma muy por encima, porque hay que aclarar que todo esto tiene su principio en las matemáticas pues pesadas, ¿me va a entender? Entonces acá vamos a hablar de algunas cosas, pero profundizaremos en las que son importantes. ¿Listo? Entonces, pues como siempre, espero que les sea pues como agradable esto. Si tienen alguna pregunta me la hacen, si no me la sé, espero no decirles mentiras y lo miramos para luego. ¿Listo? Entonces, bueno, a partir de eso, ya como les había dicho, listo. Entonces, en el contexto, como tal, esto es, bueno, la inteligencia artificial en sí, pues ustedes saben que ha aparecido como el hito fue cuando programaron una máquina, un computador que le ganó una partida de ajedrez a este, creo que era un ruso, si no estoy mal. Y pues desde ahí pues apareció toda la vuelta, ¿cierto? Pero actualmente, hablando, bueno, ya después aparecen las redes neuronales más que todo y esto lo que hace es como marcar un hito. Y para esto lo que se le ha hecho mucha aplicación son en estos campos, en el reconocimiento de patrones de voz y video, compresión de imágenes, comprensión, y predicción de sucesos muy complejos, por ejemplo la bolsa, las acciones y todas esas vueltas. Y las otras cosas, esto se está viendo mucho en la parte del apoyo a la medicina y todo lo que tiene que ver con predicción de datos. ¿Listo? Entonces eso es pues como lo que se está integrando ahora últimamente este tipo. Lo chévere de esto es lo siguiente, de por sí toda la ciencia ha partido de, es bioinspirada en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las redes neuronales toman su filosofía a partir de cómo funcionan las redes neuronales en el cerebro, ¿cierto? Entonces, para eso, pues, recordemos rápidamente, biológicamente, qué es una neurona. Entonces, pues es una célula especial que hay en el cerebro, ¿cierto? Si no estoy mal, esas son las únicas células que no son reproducibles, o sea que si a usted se le murieron, chao. Además de eso, pues estos son los componentes que son las dendritas, el núcleo, el axón, que es esta parte, digamos, la extensión de la neurona. Y por medio de estas es donde pasan los impulsos eléctricos, que es como trabaja pues el cerebro, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, las personas encargadas de las ciencias de la computación plantearon esto mismo, pero a nivel pues ya lógico. ¿Y cómo fue eso? Entonces, recordemos lo siguiente. Entonces, por ejemplo acá tenemos lo que son los axones, ¿cierto? Que son estas partes de acá, ¿cierto? Que es por donde se comunica esto con otra neurona, ¿cierto? Acá hay pegado otro de estos, ¿cierto? Todos estos axones son los que conectan las neuronas. Entonces, en este caso, la estructura de una neurona artificial es esta. Tenemos entonces lo que son los axones acá, ¿cierto? Y luego pues, tenemos la parte de las dendritas, que son esas conexiones hacia ya lo que es el cuerpo. Qué pena interrumpirlo, que es que pues yo creo que ahí es como interesante considerar dentro de esa estructura que solamente había una salida, ¿cierto? Que esa salida era el axón y que en las redes neuronales pues naturales solamente las neuronas solamente tienen un axón y tienen muchas dendritas, pueden tener hasta 30.000, 40.000 dendritas, pero solamente un axón. Vale. No tienen nada más que un axón. Bueno, está chévere la aclaración, muchas gracias. Entonces, como dice acá, Seba, ¿cierto? Santiago. Santiago, el otro de Sebastián. No, entonces en esta parte, por ejemplo, en la neurona artificial tenemos lo que es el axón, que solo es uno, ¿cierto?
Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? A partir de las entradas de acá, de las dendritas, entran unos valores, entran unos impulsos, ¿cierto? Y estos llegan al cuerpo, o sea, acá, y acá, ustedes se preguntarán, pero mágicamente, lo que pasa acá es esta operación. Lo siguiente, una sumatoria de los valores que entran, ¿sí?, por los pesos que tienen las dendritas, ¿sí? Entonces hay dos cosas importantes desde un principio, lo que son las entradas a la neurona y unos pesos. Ustedes se preguntarán, pero esos pesos ¿qué son? ¿Cierto? Las entradas, pues uno sabe que es una entrada a un algoritmo, ¿cierto? Pero ¿qué viene siendo el peso? Entonces ahí viene una parte que es importante que se llaman las heurísticas. ¿Han escuchado qué es una heurística? ¿O no saben qué es una heurística? Tiene que ver con la probabilidad. Sí. Tiene que ver con la probabilidad, eso. Va por ese lado. Entonces, por ejemplo, si recordando pues más o menos a grandes rasgos, por ejemplo, el algoritmo A estrella. La estrella es una mejora del Dijkstra, ¿cierto? Pero el A estrella tiene como esa probabilidad de que usted se acerque más rápido. ¿Me van a entender? Entonces, en Dijkstra uno, por ejemplo, toma distancias, menores distancias. Pero con la mejora que es la estrella, uno mira distancias y además la probabilidad de que me estoy acercando más rápido. ¿Me van a entender? Eso es como una probabilidad. Entonces, en este caso, acá se utilizan como unas probabilidades que según los datos, pues se están alejando o se están acercando al resultado. Es más o menos como eso. Pero eso ya lo vamos a entender más adelante. Pero más o menos ese es el concepto como del peso, que es como una heurística. Entonces, se hace una sumatoria de estos valores de entrada por esas heurísticas. ¿Listo? A partir de eso, esto sale un resultado, se le aplica a otros valores y al final sale un valor que sale por el axón. Solo sale en este caso. ¿Sí? Entonces, una neurona tiene muchas entradas y solo una salida, que es por donde sale el resultado de la operación. Neurona, ¿listo? Una neurona, sí, una neurona. Eso. Entonces, hablando de la estructura artificial, es lo mismo, tiene en entradas, hace la operación y nos da la salida. Sí. ¿Y por qué aclaré que era una neurona? Porque ya la red neuronal son varias salidas. ¿Listo? La red en conjunto tiene varias salidas. O puede pero tener esas salidas son, pues no me queda claro, porque si se va conectado solo voy a tener uno. Pero... Pues sale por un lado nomás. O sea, pues, digamos, los datos de entrada como que sale a una... no es. Sino que ya la vamos a mirar bien. ¿Listo? Pero al final siempre se van a encontrar un número de salidas, que ese número de salidas corresponde al número de neuronas de salida. Ya vamos para allá. Listo. Por si queda la duda, la resolvemos. Listo. Entonces, acá ya haciendo la comparación bien, la neurona biológica versus la neurona artificial, las conexiones sinápticas son las conexiones ponderadas, que es lo que les decía de las heurísticas. Tenemos lo que es la efectividad de la sinapsis, que es el peso de las conexiones, o sea que eso es qué buena es esa heurística o qué tan buena es esa probabilidad, ¿sí? Tenemos el efecto excitador, que en este caso es el signo de peso de una conexión. El efecto combinado de la sinapsis es la función de propagación de la red y la activación, tasa de disparo, es la función de activación o la salida. Ya vamos a ver bien estos conceptos, pero pues algo que quiero pues como dar el ejemplo para entender bien la filosofía de esto es lo siguiente. Ustedes han escuchado qué es la sinapsis, o qué vamos a hacer sinapsis. ¿Se conectan dos personas? Sí, o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted, por ejemplo, está aprendiendo a tocar guitarra, ¿sí? Cuando usted está aprendiendo a tocar guitarra, pues en un principio, imagínese que está su cerebro y su cerebro tiene un camino enredadísimo para usted apenas mover un dedo y tocar una cuerda. Tiene un camino súper enredado y por eso es que usted para cambiar de un acorde a otro, pues le cuesta mucho, por ejemplo. Pero usted ya con la práctica lo que hace es que empieza a hacer más conexiones cerebrales, lo cual hace que los caminos en de la red neuronal sean más rápidos. ¿Me van a entender? Ya no tiene que dar tantas vueltas para mover un dedo de una cuerda a otra, porque por la práctica usted ya está optimizando lo que son los caminos. ¿Me van a entender? Así es como funciona más o menos la estructura pues biológica. Y a partir de eso, entonces, se toma mucho la filosofía acá.
como empezar a crear esos caminos, pero esos caminos ya vamos a ver cómo se representan, pero son más guiados por lo de las heurísticas, ¿listo? Pero bueno, ya, para dejar un poco al lado la parte biológica, ya entrar como algo más entendible para nosotros, empieza lo primero. Ahorita hablamos de una cosa que es la función de propagación. De la función de propagación o de ponderación es la que encontramos acá. Entonces transforman las diferentes entradas que provienen de la sinapsis en el potencial de la neurona, ¿cierto? Se usa como una función de propagación la suma ponderada de las entradas multiplicadas por los pesos. Y se interpreta como un regular de señales que se emiten entre neuronas ponderadas, las salidas que entran a la neurona. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace? Sencillo. La entrada la multiplico por un peso, ¿sí? Y eso lo sumo por esta entrada multiplicada por otro peso, lo sumo con esta entrada multiplicada con este peso y así sucesivamente. Eso acá va a resultar un valor. ¿Listo? Y ese valor es lo que se llama la función de propagación. O sea, todo ese proceso que les dije es esto, función de propagación, multiplicación de entrada por peso. ¿Listo? Bien, viene algo que es bien interesante y es lo siguiente. Todo esto lo vamos a ver ahora, pues es ya visto bien en un ejemplo y viendo cómo funciona. ¿Listo? Aparece algo que se llama la función de activación. La función de activación es la siguiente: combina el potencial postsináptico, o sea, la salida de esta función, ¿cierto?, que proporciona la función de propagación con el estado actual de la neurona para conseguir el estado futuro de activación de la neurona. Entonces, ¿eso qué es? En último, lo siguiente. Haga de cuenta que en estas entradas pues vienen unos valores y eso se multiplicó por otros, ¿cierto? Eso al final me dio un valor. Digamos que digamos que era esto. Digamos que todas las entradas van a ser, en este caso, esta va a ser 1, 1 y esta va a ser 0. ¿Listo? 1, 1, 1, 0. Y estas heurísticas van a ser todas 1. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces, 1 por 1, 1. Sumada con 1 por 1, 1. Entonces van 2. 1 por 1 son 1 y más 1, 3. Y esta era 0 por 1, 0. Entonces, ¿cuánto es esta función? 3. Listo. Esa es la función de propagación, ¿cierto? La anterior que hemos visto, ¿cierto? Era la propagación. La función de propagación en este caso es 3. Listo. Ahora, ese valor, número 3, se tiene que meter a una función matemática. Esa función se llama la activación. Eso en últimas, ¿qué es lo que hace? Es meterle un concepto de no linealidad a ese valor, porque si no los valores quedarían muy planos, como una línea recta. Y acá hay que tratar de buscar curvas de este sentido. ¿Vamos a entender? Porque si no, sería, digamos, súper sencillo. ¿Vamos a entender? Daría pues como respuestas súper obvias. Como que, el cielo es azul. Sí es azul. Pero, ¿por qué es azul? Por ejemplo. Entonces, ya pues como para verlo bien, entonces, vamos a ver el ejemplo. Pero la función de activación lo que hace es como que los datos no queden como tan obvios. ¿Listo? Porque entre mayor diversidad tengamos es mejor. ¿Vamos a entender? En este caso, Yo no entiendo eso. ya vamos a ver en el ejemplo. Lo que necesito que entiendan en ese momento es como las funciones que hay. Y ya ahorita las vamos a ver aplicadas. Pero en este caso, las funciones de activación son las siguientes. Ya vamos con un ejemplo y con eso lo concretizamos bien. ¿Listo? Entonces, tenemos estas funciones de activación. Entonces, ¿se acuerdan del número 3 que salió? Entonces, por ejemplo, si la función más básica es esta, la escalón, entonces dice, vean, n es el número pues, que sale de esa función de propagación. Entonces, n, o sea 3, ¿es mayor que 0? Sí. Entonces, usted va a salir por acá con un 1. Bien. Ahora, si es menor que 0, entonces va a salir con un 0. Bien. Las otras son escalón simétrico, que ocurre pues esta sentencia, la lineal, que esta pues no es como muy utilizada por lo que entiendo. Lineal positiva, que ocurre es esta sentencia. Lineal saturada, lineal simétrica, y acá es donde vienen las que más se utilizan, que son la simoidea
logarítmica y la sigmoidea tangente hiperbólica. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, estas son como muy análogas, o es 1 o es 0. ¿Vamos a entender? Y por eso es que yo les digo, pues no, imagínense pues un caso súper específico en el que solo me diga sí, no, sino que esta acá lo que le hace es empezarle a dar variedad, ¿cierto? Es por ejemplo decir que todas las manzanas, para hacerme entender con esto, todas las manzanas tienen la misma forma y el mismo color, por ejemplo. Ustedes saben que no ocurre así, hay unas manzanas que son un poquito más arrugaditas, más chiquitas, otras más grandes. Vamos a entender, en cambio acá con esto estamos diciendo que tiene que ser el mismo tamaño, el mismo color y bueno, etcétera, los mismos parámetros. En cambio con esto podemos decir por acá, bueno, es rojita y medio esta forma. Y acá también es medio rojita, pero tiene otra formita. Vamos a entender, pero hace parte desde este lado. Entonces, de por sí, ¿por qué les digo que se utilizan estas? Porque acá hay muchos valores los que se pueden representar. Tira a ser una señal como más análoga. ¿Vamos a entender? Y en lo análogo encontramos más variedad. Mientras que en una digital solo es 1, 0. Y es o no es. Y tiene que ser eso. ¿Listo? Vale, Que eso es lo que nos ayuda es como para reconocer de distintas formas algo, digamos un número, que toda la gente lo hace distinto. Entonces, entre más cantidad del mismo número en distintas representaciones, pues se van a tener el valor. Tiene toda la razón, es eso. Ese es un buen ejemplo, los números. Hay uno que hace el 7, por ejemplo, solo como un bastoncito y hay otro que le mete el palito en la mitad. Esas representaciones pueden ser diferentes, pero son de la misma categoría. ¿Listo? Una pregunta, pero entonces digamos estos parámetros los define cuando está construyendo la neurona. Sí. Pero entonces también dependiendo de lo que uno quiera analizar. Ajá. Porque hay unos casos en los que perfectamente va a ser eso. Sí, tiene que ser exactamente ese valor para poder... No me va a servir esto. O sea, uno ya en cuanto al diseño, se las estoy mostrando acá es para que vean todas las que existen. La detección de rostro sería utilizar una de las de arriba. No, porque antes un rostro es muy Digamos variable. en la de arriba, una cosa de monedas o algo de calidad. Algo de calidad por que el- tiene que ser exacto. Entonces, este o este, Bien. o este. Ese es el ejemplo. Muchas gracias, Pablo. Bien, entonces, pues como les decía, acá pues, están las lineales, escalón y hiperbólicas tangenciales, que son pues similares a estas que les dije. Pues de ahí no voy a profundizar mucho. Y ya luego de eso, entonces viene lo que es la función de salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan del número 3? Bueno, no concretamos qué pasó con el número 3. Si entonces hubiéramos aplicado esta función, ¿sí? Si n es mayor o igual que 0, entonces a3 es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hubiera salido por la salida? Se sale, es 1. Por el axón, pues, que con este caballo. Entonces, ¿qué es lo que saldría? Saldría un 1. Pero si el valor hubiese sido menor a 0, ¿cierto? En este caso, hubiera salido ¿qué? Un 0, por esta función. ¿Listo? En las funciones que yo les digo que son muy utilizadas, ahorita vamos a ver en el ejemplo cómo se aplica en esta. Pero si ustedes ven, ahí no se ve muy bien, pero estamos aplicando exponencial, Euler. ¿Listo? Ya en el ejemplo vamos a verlo bien. ¿Vale? Listo. Entonces ya teniendo la salida, vamos a ver bien la estructura de lo siguiente. Sí. La suma ahí en la gráfica, esa suma de las heurísticas es el 100%. No. O sea, es uno, pues como lo habíamos dicho, digamos que una puede ser 0.5, la otra 0.2, 0.3, entonces es una de 100%, ¿no? Estos son, digamos, por lo que yo entiendo en mi ignorancia, son como independientes. ¿Listo? No es que esto suma uno, no. Se van independientes. O sea, este tiene un peso y este tiene otro, pero no es que sumados sean uno, no. Pero con el entrenamiento, pues ya supuestamente Sino que tienen que verlo más por este lado. Es lo que está tratando de hacer en este caso, es como caminos. ¿Listo? Y sacar caminos óptimos. Y la heurística ayuda a sacar esos caminos óptimos. Pero no es que sea heurística que... sea muy pequeña, pero si la entrada es muy grande, puede que le gane otra con heurística más grande. O sea, tiene mayor probabilidad, pero la otra persona entra más grande. O sea, eso se ve mucho en los entrenamientos, porque las heurísticas, como yo les decía, lo de la guitarra, puede que en un principio sus neuronas estén súper enredadas para mover un dedo a otro, pero ya después, cuando se empiezan a mejorar esos pesos, empieza a optimizar caminos y dice, no, ¿para qué se va a tirar por acá para mover este dedo? Porque ese camino lo va a mover es el pie, entonces ¿para qué va a mover el pie?
pues como cosas de ese estilo. O sea que esas heurísticas lo que hacen es como que no, venga, por aquí es mejor. ¿Me entender? Pero no es que sumados de eso. Acá, ves por ahí, por la aclaración, viene algo importante. Lo que están viendo acá es conocido como perceptrón. ¿Listo? Eso que ustedes ven acá, esta estructura es un perceptrón. ¿Listo? Es el concepto. O sea, biológicamente es neurona, computacionalmente es perceptrón. ¿Listo? O neurona artificial, lo mismo. ¿Listo? Bien, ahora ya entonces, aclarando un poco, la estructura ahorita sí de la red neuronal, recuerden que acabamos de ver nada más una sola neurona, ahorita vamos a hablar de toda la red neuronal, viene de la siguiente manera. Hay tres, se dividen por capas. Las tres principales capas son las de entrada, las de salida y las ocultas. Entonces, en las entradas, estas capas reciben la información desde el exterior, ¿sí? Entonces, en algún momento yo le tengo que decir unas cosas, ¿sí? Para que él haga predicciones. Eso va a la entrada, eso es lo primero que recibe. Y en las de salida es ya la predicción. Por ejemplo, si sí o si no. Ejemplo, que vamos a hacer una red neuronal, por ejemplo en medicina, que me detecte si esa persona tiene gripa, digamos. Entonces, una entrada sería, por ejemplo, nivel de humedad en la nariz, ¿cierto? La otra es como nivel de sequedad en la garganta. Esas variables, por ejemplo. Esas van en la entrada. Y en la salida me va a decir, enfermo, no enfermo, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde viene la magia? Acá en las ocultas. En las ocultas lo que hacen es procesar toda esa información para decir, ve, mira, toda la gente que analizamos que tenía la garganta muy seca y la nariz muy húmeda, le dio gripa. En cambio, los que tenían este nivel de sequedad y este nivel de humedad estaban sanos. Entonces, acá en las ocultas es donde ocurre la magia. Y la magia es lo que yo ahorita les comentaba. Multiplicaciones, sumas y además de eso, unas funciones. Esa es la magia. ¿Listo? Eso es lo que pasa acá. Entonces, rápidamente, los tipos de estructura que existen es que, por ejemplo, estas son las entradas y acá tenemos unas capas ocultas. Entonces, digamos, la primera categoría es que una de las neuronas, o sea, se une con todos los nodos que hay en la segunda capa. ¿Listo? Todas tienen conexiones con la segunda. Hay otros tipos de neuronas, nunca las he trabajado en verdad, que son un unión lineal, que solo van derechas. ¿Listo? Tenemos otras que son predeterminadas, o sea que yo ya le digo, no, ustedes conéctense entre las que hay, pero esta no. Y listo. Ya entonces, hay que tener en cuenta esto. Si ustedes se dieron cuenta, esto parece un grafo. ¿Sí o qué? Entonces, ese grafo puede tener, digamos, unas características. Las conexiones pueden ser feed forward, que es hacia adelante, por ejemplo esta es una feed forward, ¿sí? O pueden ser con feedback, por ejemplo que en algún momento esta se venga para acá, o sea, devuelvo una arista para acá, ¿me van a entender? O que devuelvo una arista para otro de los nodos anteriores, listo, pero vamos a partir es de estas, de las feed forward, listo. Bien, acá pues hay unas topologías, lo que yo les decía, las neuronas. Ya pues acá viene siendo como las capas ocultas, que son de las que se conectan de las entradas, y acá tenemos por ejemplo ya la parte de las salidas, que ya son pues las respuestas. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Más o menos claro. Tranquilo que con el ejemplo lo aterrizamos bien. Yo quería tratar de aclarar una cosa, que pena pues se mete la cucharada, que es que en la heurística lo principal es el hecho que es como la ciencia del descubrimiento, o sea, se basa en generar lo que tiene que ver con hallazgos a partir de la divergencia, es decir, coge todos los resultados comunes y regulares y los trata de meter por la mayor cantidad de partes posibles en función de hacia dónde van, es decir, uno tiene las entradas, por ejemplo, como ser humano, le entra cualquier estímulo sensorial, todo el cuento. Y uno no es que, digamos, tenga esa facultad de decir, como, no, yo soy una persona, entonces yo voy a elegir qué es lo que me va a entrar, sino que uno básicamente es una máquina que está como generada para ser mucho más efectiva frente a las respuestas que le entran. Entonces lo que pasa es que cuando le entran estímulos,
uno obviamente lo que pasa es que el cerebro, pues esos estímulos se van por muchas vías, llegan hasta un punto que pues, eso se llama el hipotálamo, que lo que hace es decir, bueno, yo voy a mandar estos impulsos que a mí me sirven y los que no me sirven, pues los voy a tirar para cualquier otro lado. Pero de eso se trata, del hecho de qué tan radicales o importantes son para usted y para su supervivencia ese tipo de impulsos que usted recibe por sensibilidad. Entonces lo que hace es que se generan ese tipo de cosas de los pesos, que básicamente van a ser unos impulsos, que ya sea porque son más repetitivos, porque obviamente mientras más se repitan van a ser mayor cantidad de energía dentro del sistema, o sino que van a ser impulsos que van a ser mucho más llamativos para las sensibilidades de uno. Entonces se hace el feedback para decir, vamos a sacar todos estos pesos direccionados hacia una parte. Entonces es básicamente exactamente lo mismo que se expone acá. Los principios de la heurística lo que dicen es, usted tiene que descubrir cuál es la forma más efectiva de hacerlo, y la forma más efectiva de hacerlo es mirando que tiene más peso para su subsistencia. Entonces finalmente esa es como digamos la comparación sobre lo que nosotros hacemos todos los días, que básicamente es la aplicación de las redes neuronales, que usted lo único que está haciendo es generando pesos sobre lo que a usted más les interesa para poder subsistiendo de la mejor manera, sea para hacer sus habilidades diarias, sus cosas, y lo responde generando mayor cantidad de procesamiento sobre ese tipo de cosas. Ya las que tienen mayor procesamiento se generan más rápido, se generan más intuitivamente, y finalmente usted responde mucho más ágil y mucho más naturalmente a cualquier estímulo que usted ya haya recibido antes. Entonces digamos que los pesos en general a nivel de la memoria o este tipo de cosas en las funcionalidades diarias del ser humano se dan a partir de heurística básica, pero pues que obviamente uno nunca va a percibir, pero es exactamente eso, como para tratar de ilustrarlo un poquito más desde mi área, al menos de lo que yo haya entendido bien sobre el funcionamiento de las redes neuronales, que pues obviamente pasa en el de neurociencias, a nosotros nos apasiona también mucho eso, y es el hecho de saber que todo lo que uno recibe de estímulos, finalmente el cerebro va a decir, esto me sirve, esto no me sirve, para subsistir, y para de contar. Y eso le da el valor de verdad. Entonces la heurística es como el valor de la verdad que tiene cada uno de esos. Vale, por la aclaración, muchas gracias. Bueno, no, eso es importante ahí saberlo, ahí la parte biológica, porque pues como les digo, va muy relacionado de la computación con la parte biológica, que es su inspiración, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Sí? Digamos, pues en las capas ocultas, ¿cuántas, digamos por capa, cuántas neuronas se pueden activar? Todas. Todas. Pero es que todas van a hacer que, según un valor, se active con mucho valor o con poco. Y eso se ve en la función de activación. Y lo mismo sea en la salida, la que más valor tenga es la que se escoge en la salida. No. O solo Todas la al que- final dan un resultado, sino que hay una neurona que puede que el valor lo dé muy por acá por debajo, ¿cierto? Y en cambio hay otra que se excita más con una entrada. Entonces, no, yo estoy seguro que yo puedo soy servir. yo. O sea, soy yo. Vamos a tener. Entonces esa puede dar un valor por acá arriba. Entonces todas dan un resultado, pero al final como todos son sumas y multiplicaciones, ahí mismo sale un nuevo valor, ¿cierto? Entonces todos dan un resultado, ¿sí? Y usted de por sí, digamos, el que le aporta más es el más grande. Bien. Listo. Disculpas. Esto, como les decía, va muy relacionado también con la parte estadística. Ya casi vamos a terminar como la parte fuerte, pero créanme que cuando entendemos la parte teórica, el ejemplo, o sea, lo entendemos súper bien. O sea, hay que tener los conceptos claros en un principio y después nos volvemos a retomar bien el concepto para afianzarlo. Pero bien las preguntas, cualquier cosa me dice. Entonces, ¿qué tenemos? La parte de la tasa de aprendizaje. Entonces, la tasa de aprendizaje es un valor que ahorita en el entrenamiento tenemos que decirle las cosas. ¿Vamos a entender? En esta parte, las tasas de aprendizaje establecen como esta relación. Que si la tasa es alta, entonces los pesos de una etapa a otra son altamente modificados. En este momento estoy hablando desde el entrenamiento. ¿Vamos a entender? O sea, yo le tengo que decir qué tasa va a manejar. En este caso, si yo le doy una tasa muy alta, como les decía, esos pesos, como se van a ir actualizando en el entrenamiento, o sea, es como si estuviera tocando la guitarra y él va a aprender a decir, por acá no, ¿sí? Entonces va a pasar esto. Pero si la tasa es baja, pueden variar en pequeña proporción. Entonces, partamos de lo siguiente, para entender bien el concepto. Digamos que la red neuronal arranca con unos pesos. Esos pesos casi que aparecen aleatorios. ¿Listo? Pero usted si quiere le puede dar los pesos. Pero de por sí son aleatorios en un principio, tales. ¿Sí o qué? Luego de eso, él por ejemplo
llega y saca unos resultados. Y él compara, ve, eso sí era lo que yo estaba esperando o no era lo que yo estaba esperando, ¿cierto? Entonces, si él dice, no, si no era lo que estaba esperando es porque eso hay que, o sea, esos pesos no me funcionan, o sea, estoy enredado para tocarle el acorde, ¿cierto? Entonces, no, esa ruta no me sirve. Él vuelve y reorganiza, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a esta tasa? Imagínese usted que le piden que resuelva el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, como usted haga de cuenta que es un niño de primero, que apenas estaba conociendo los números, usted todavía no sabe bien cómo se hace un despegue de una ecuación, pero usted está haciendo intentos, ¿vamos a entender? Entonces, digamos que vamos acá, ¿cierto? Digamos que acá, según el despegue, colocó acá más, y era un menos. Ahí ese man se equivocó, ¿cierto? Ahí pasó un error. Entonces, haga de cuenta que la tasa de aprendizaje pasa lo siguiente. Conocen a este man y qué es lo que hace, ¿cierto? Bien. ¿Y qué es lo que hace ese lápiz? ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que hace ese lápiz? Le borra la memoria. Entonces, es como listo. Este man se equivocó. Borremos la memoria, ¿cierto? Listo. Y él vuelve y arranca. Y digamos que listo, él fue capaz de avanzar. Y acá más, y ¡pum! Se equivocó. ¿Sí o qué? Y ese llega y le borra la memoria. Pero entonces hay dos opciones. Él puede que le borre mucho la memoria o poquito la memoria. ¿Hasta qué límite le borraría entonces la memoria? Hasta que no sepa nada, o hasta que se acuerde de los últimos 3 pasos, por ejemplo. Pipe, una pregunta. ¿Y cómo vuelve a crear esos pesos? O sea, ¿cómo, digamos, borra los pesos que habían y cómo vuelve a crear los nuevos? No es que los borre, los pesos siempre están, sino que él como que empieza a mirar, es como yo le dijera acá, nada más puede mirar hasta 3 pasos anteriores. Y entonces dice, ve, yo está acá y va bien, se vuelve 3 pasos. Entonces, eso, por ejemplo, es que la tasa sea muy baja, entonces los pesos pueden variar en pequeña proporción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, ve, pero yo como que iba orientado. O sea, que devuelve el tiempo 3 pasos. No es que devuelva el tiempo, sino que él dice, ve, yo por acá iba como orientado y me equivoqué acá. Entonces, acá lo que hace es que los varía súper pequeñitos porque sabe que el error fue una pendejadita. O sea, le da una mejor, digamos, le da un mejor peso a este lado que al que se volvió, porque pues por ahí supuestamente iba mejor. Algo así, porque no, por acá iba como orientado, iba bien, pero me equivoqué, fue acá un pedacito. Entonces, acá, si el man le hizo chiquito, él se va a devolver un poquito. Pero imagine que ese man iba por acá y nosotros le tenemos en cuenta, o sea, no, borre todo. Ese man, pero todo lo que lleva, cuenta, digamos que se da cuenta de eso, digamos, la red neuronal se da cuenta de eso cuando activa una salida, ¿o qué? No, o en el transcurso de eso depende del entrenamiento suyo. Eso ya es un parámetro que usted no manipula. ¿Vamos a entender? No es que la red neuronal lo manipule, sino que usted le dice, tenga en cuenta los últimos 70 datos que han pasado. Entonces dice, uy, mira, entonces, si la tasa es muy alta, los valores empiezan a modificarse a grandes rasgos, ¿vamos a entender? Y mientras la tasa es baja, entonces, o sea, si yo le quito le quito la memoria, pero de un pedacito, usted va a empezar a mover, a hacer cambios muy sutiles, ¿vamos a entender? Porque si le borro toda la memoria, usted puede volver a cometer los mismos errores, ¿vamos a entender? Usted perdió toda su información. En cambio, si usted borra un pedacito, usted dice, uy, yo ya grababa esto adelantadito y solo tengo que modificarle el signo, cosas de ese estilo. Esa es como la tasa de aprendizaje, ¿listo? Bien, entonces, los valores altos, como les decía, favorecen el acercamiento rápido a los valores óptimos de los pesos, pero no permiten ajustes finos. O sea, si yo le borro mucho la memoria, usted va a empezar a probar y a probar y a probar. Y puede que se acerque rápido porque usted está haciendo pruebas, combinaciones súper rápidas. ¿Vamos a entender? Y puede que alguna de esas le atine. Pero si son valores bajos, o sea que yo le digo, no, vea, es que le falta un pedacito. Cuando el profesor le decía, no, tiene una pendejadita mala. Usted lo que empieza a hacer es que un lento ajuste y lo que hace es acercarse de una manera más sutil. ¿Listo? Bien. Y ahorita, ya para acabar la parte teórica, irnos para el ejemplo, vamos a ver lo que es el momentum. El momentum es la memoria o inercia que permite los cambios en el vector de pesos sean suaves, pero incluyen información sobre el cambio anterior, evitando cambios erráticos. Entonces, es muy parecido al ejemplo del anterior, pero es como tal esto. Haga de cuenta que yo les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen, ¿cierto?
y esa imagen usted la guarda y usted medio se acuerda un pedacito y es como cuando uno arma un rompecabezas. Yo le muestro la imagen, ahí están las fichas, ¿me va a entender? Entonces en este caso, usted puede que de ese rompecabezas que yo le acabo de mostrar, usted solo se acuerde, es de un pedacito. Usted dice, a ver, ¿y eso como que era? Entonces ustedes, ¿a qué se les parece eso? A un sol. Listo, ¿y dónde está ese sol? O a Homero, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos que el momentum, o sea, la memoria, para ustedes es cortica, ¿me van a entender? Bien, y entonces, a partir de eso, puede que ustedes den muchas predicciones, por ejemplo, pues se dice que es Homero y ustedes dicen que es el Sol. Si ven la diferencia tan grande que hay. Pero en cambio, si yo a ustedes les doy más información, o sea, ustedes tienen en cuenta más, si yo ya les muestro esto, ustedes ya sé que José ya dice, ese no es Homero, ese ya es el Sol. ¿Y dónde está el Sol? Está cayendo en el mar, en la playa. No, y ya al final con eso ustedes pues ya dicen, no, pues es que es un paisaje, sí. Entonces, según el momentum, lo que les decía, él puede que tenga en cuenta pues muchos valores, o sea, que tenga como súper presente todo, y eso pues lo ayuda, digamos, que acercarse más posiblemente, puede que tenga un pedacito, y eso muchas veces puede que sea bueno y que sea malo, que usted le dé toda la información, o sea, que tenga mucha información, no que tenga mucha información como presente. Es que yo le diga, resuelva este problema y yo a usted le doy un poco de valores y puede que esos valores no sirvan para nada. ¿Me va a entender? Y ahí es donde uno dice, no, pues necesitaba dar un pedacito, analizar estos porque estos son los que me van a ayudar a resolver el problema. Es como tal eso. Eso depende según del problema que estén manejando. Si le damos un momento muy grande o le damos un momento muy pequeño. Listo, es más o menos eso. Listo. Entonces...